felicitarlos por la iniciativa de realizar esta rueda de prensa para hacer aclaraciones que creo que son necesarias y precisas. Voy a comentar algunos puntos que han quedado pendientes. El primero que haría sería, siendo hoy 21 de marzo, recordar que Juárez fue puntual y claro en separar la Iglesia del Estado, y que la secularización que hizo del Estado y la sociedad nos garantizaron la libertad religiosa que hoy mismo tenemos. Y voy a comenzar a leer una frase de Juárez que creo que es sumamente importante. Dice: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo... mis otros lentes, no veo nada. Dice: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Entonces, quien está al frente de un gobierno no puede profesar en forma activa una religión. Y esto lo menciono por esta pregunta que se plantea, y si se busca el Estado confesional, a lo que yo podría decir con toda certeza que el gobierno panista definitivamente está en busca de un Estado confesional. Y bueno, nada más hacer algunas aclaraciones, poner algunos puntitos que faltaron, porque creo que ya todos, la senadora María de los Ángeles Moreno, Alfonso, Leonardo, todos han hecho, la verdad, aclaraciones importantísimas. Es decir, en cuanto a la Cámara de Diputados, tomaron una decisión de aprobar una iniciativa y lo hicieron faltando a todas las normas. ¿A qué me refiero? A que presentaron el dictamen con la falta de una de las firmas de los secretarios, lo que no podría o no debería permitir que se presentara. Eso fue una falta. Por otra parte, también buscaron tener la reunión sin el propio presidente de la comisión. Hablo de don Juventino Castro, que es toda una personalidad al respecto, y que sabían que iba a llevarles y iba a tener todos los elementos para ir en contra de lo que ellos proponían. Entonces buscaron hacer esta reunión sin don Juventino Castro. Un tema que habría que preguntarles por qué hicieron semejante situación. No hicieron efectivamente los foros de discusión, no abrieron a los foros de discusión, que hay que abrir un tema tan trascendente y tan importante, como ya se dijo aquí, lo quisieron hacer después para curarse en salud de algo que ya habían cometido y que no tiene solución alguna. Después se habla, se plantea acá en cuanto al tema de las convicciones éticas. Estoy absolutamente de acuerdo con el debate que se hace de cuáles son por qué las éticas sí y las otras no, y cuáles son las buenas o las malas, pero voy más allá. Hablando de los principios generales del derecho o fundacionales del derecho, tenemos que el derecho solo puede actuar en los temas externos y no en los internos de la conciencia. No son facultades que tenga el derecho o fuero en donde el derecho pudiera incidir. Eso es una falta absoluta. Pero además, ¿cómo las va a medir? ¿Cómo va a saber cuáles son nuestras convicciones? Tiene que serse reflejado en los hechos. Ya aquí la senadora María de los Ángeles Moreno planteó algunos de los temas en los que podrían incidir, y también obviamente está el tema de lo de la educación. Yo a lo mejor soy muchísimo más radical. Te voy a decir, no creo que debemos hacer reforma alguna al artículo 24 constitucional, porque eso da pauta a que se metan este tipo de incongruencias. Y yo no diría quitemos de lo ético, ¿no? Es que hablar de convicciones es permitirles, por ejemplo, el tema de la educación, y solo iniciar en ir a ese estado confesional. Yo diría que
para todos los que somos liberales, progresistas. No podemos aceptar una cosa de este tipo, es inaceptable y creo que hay que difundirlo. Además, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un gobierno promotor de este tipo de iniciativas que, como bien diría Chomsky, tiene una absoluta doble moral, por decirlo menos, o por decirlo de la forma más correcta. Ellos suelen hablar, diciendo o hablando de un tema, para exactamente ir en contra del mismo, ¿no? Entonces dicen, vamos a tener más libertades, y lo promocionan como tal. Lo que sí son muy buenos y muy eficientes es en la mercadotecnia. Entonces, como son buenos mercadólogos y gastan un dineral, ya sacaremos datos de cuánto está gastando el gobierno actual en el tema de la mercadotecnia, ya se los daré con muchísimo gusto. Como están gastando tanto y saben hacer muy bien la mercadotecnia, entonces posicionan que tenemos más libertades. Después de aquella discusión que tuvimos en la comisión, cuando se discutió el 24, en la televisión se oía, en los diferentes programas, se dictaminaron y se aprobaron mayores libertades. Falso absolutamente, no son mayores libertades, es acotar las libertades, porque si vamos al tema de las convicciones éticas, pues ya ahí estamos acotando las libertades, además en un tema que absolutamente no hay razón por la que se tengan que meter. Yo creo que cuando hablan de libertades hay que entrar a fondo, ¿qué hay atrás? Y en verdad es que la pregunta es de fondo, ¿qué hay atrás? Ya nos revela lo que dije, las declaraciones del propio embajador, el que vienen a revisar cómo va esta iniciativa, y por eso la razón de tanta prisa. Yo recuerdo que en esa reunión, y algunos de ustedes estuvieron en ella, un senador del PAN comentaba, y decía, oye, por eso se burlan de nosotros los medios. Decía, pues, ¿cómo vamos a escribir algo que es una cosa de lo más aberrante, de lo más ilógica? Hice en forma sarcástica el comentario de que era como si el propio Senado creara el reglamento que está prohibido entrar con malos pensamientos al Senado. Y pensé, pero ¿cómo los van a medir? Vamos a pasar por el arquito y van a saber si tenemos buenos o malos pensamientos. Ahora, mis buenos pensamientos seguramente serán malos para ellos, y seguramente los buenos de ellos serán pésimos para el país, no solo para mí. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese tipo de cosas? Es abrirle un espacio para las interpretaciones y las manipulaciones. Por eso quiero ser muy enfática en que no debemos permitir ninguna reforma al 24, que tenemos que ir a fondo al no. Efectivamente, en la exposición de motivos inicialmente plantearon que había que luego reformar un conjunto de artículos. Después, para creer que iban a dejar tranquilo a los que estamos en contra, quitaron esa parte de la exposición de motivos. Pero en el fondo prevalece el deseo de modificar esos artículos, porque a fin de cuentas ese es el verdadero objetivo. Este solo es el primer paso para dar los siguientes pasos. Y hay que recordar que haya sido como haya sido, se salen con la suya y no les importa nada. Entonces creo que son temas que hay que resolver y que atender de fondo y no permitir. Aquí sí hay que ser inflexibles con esta reforma, porque esta reforma no le aporta nada a este país, a nuestro pueblo. Yo lo dije ahí en la sesión, les dije, díganme 4 puntos que aporte esta reforma, de verdad, de libertades auténticas y verdaderas. ¿Qué ganamos que no tengamos? Porque yo todavía no encuentro a nadie que diga que tiene limitaciones para practicar la religión que quieran practicar. A nadie. No, es que ahora van a poder hacerlas en la calle. Bueno, cuando hay una procesión el 12 de diciembre, se avisa, se pide, se anuncia, o sea, no hay nada del otro mundo que esté prohibido. En otro momento a lo mejor podría verse distinto, pero no hay nada, están todas las libertades. A lo mejor pedí demasiado porque pedí 4. Les voy a pedir 1, pero estoy segura que no me la van a poder contestar. Ni una, porque ni una sola libertad se amplía, ni nada se gana, absolutamente nada se gana para el pueblo de México, y sí, por el contrario,
lo que está buscándose es postrar al pueblo de México y además afectar también a los grupos minoritarios que tienen el mismo derecho que los mayoritarios de practicar sus creencias religiosas. Entonces, yo lo que diría, reconozco de verdad el trabajo que están haciendo, obviamente firmo en todo el manifiesto. Creo que hay que hacer muchas conferencias, creo que hay que hablar muchísimo de esto en todo el país, que hay que mandar información a todas partes para que esto no avance. En el Senado lo que sí se logró es que no se presentara como pedían los compañeros del PAN esto antes de la venida del Papa. Se ha pospuesto, creo que nos da unos días, muy poquitos, pero unos días. Creo que hay que trabajar con todo en esos días para que se demuestre que somos la mayoría los que no estamos de acuerdo con esta reforma del 24 y hacer los cambios que se requieren. Es cuanto.